A ver si la veis. Depende. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, bueno, pues como os decía, pues esto había simplemente recogido un poco para que veamos el impacto en general a la movilidad. Particularmente, bueno, pues esta primera diapositiva que veis es básicamente cómo impactó en términos absolutos de la movilidad en los desplazamientos que se realizan en el ámbito metropolitano, ¿no? Desde el inicio del estado de la alarma, aquí en España fue el 14 de marzo, bueno, pues dijéramos de un día para otro la movilidad se redujo en un 60%, tanto en día laborable como en día festivo. Esto, dijéramos, por cualquier tipo de motivo, por aquel tipo de medio de transporte utilizado. Y entonces esta movilidad empezó a recuperarse, bueno, pues pasados un mes y pico, pero bueno, hasta finales del estado de alarma tampoco se ha llegado a recuperar. Y de hecho, ahora en estos últimos días de septiembre estamos al 80-85% de la movilidad previa a la situación de estado de alarma. O sea, no se ha llegado aún a recuperar esta situación que teníamos pues habitualmente en nuestro entorno metropolitano, ¿no? Que estamos alrededor de unos 12 millones de desplazamientos en día laborable y un poco menos sobre los 8 en día festivo, pero continuamos en esta situación de no llegar todavía a recuperar esta movilidad. Y de hecho luego hablaremos que las perspectivas continúan siendo de este orden de magnitud, es decir, que aún recuperándose parcialmente el tema de transporte público, etcétera, como veremos, aún hay una parte de población y una parte que dejaremos de realizar movimientos, ¿no? Desplazamientos. Concretamente, ¿qué ha sucedido en cuanto, por ejemplo, al transporte público, que es uno de los temas candentes y que es común a todas las metrópolis, dijéramos, la disminución notable de la demanda en el transporte público? Bueno, pues como en todos los sitios ha pasado, dijéramos, pues así como la oferta de transporte público tuvo que mantenerse, sí que es cierto que disminuyó en los primeros momentos, pero luego por necesidades de movilidad y de ofrecer a todo tipo de población y ciudadanía la posibilidad de ir en transporte público, pues la oferta de transporte público pues se estuvo manteniendo y no disminuyó más que más o menos un 50% al principio del estado de alarma. Pues la demanda hasta ahora, y de hecho ya veis más o menos la evolución, pues estamos a un 60% de lo que habitualmente teníamos en la situación del estado previo al estado de alarma, ¿no? O sea, y es una situación que, digamos, ya unos cuantos meses manteniendo estas cifras no evoluciona positivamente, y esto genera, como en cualquier metrópolis y con una red de transporte público tan fuerte y con una inversión tan importante, pues un déficit bastante importante. Estamos hablando ahora que se están barajando datos de poder llegar a fin de año con un déficit acumulado de unos 300-400 millones de euros. Y esto ya acumulado al déficit que ya se tenía en la red es muy importante, muy importante. Esto cuanto al transporte público, es decir, ahora de hecho estamos en una oferta incluso un pelín superior a lo existente, porque se están dotando de toda la flota de vehículos disponibles para intentar minimizar el tema de la distancia física, de intentar, dijéramos, disminuir la presión que hay sobre las horas punta y demás. Eso también es un tema importante, pero la demanda pues no llega a recuperarse. ¿Qué ha pasado con el uso del vehículo privado, ¿no? Sobre el tema del tráfico en nuestra red viaria, y como también ha sucedido en otros ámbitos metropolitanos, pues se ha recuperado mucho más fácilmente. De hecho, estamos más o menos ya prácticamente al 100% de la situación pre-crisis, dijeras, pre-pandemia, en cuanto a tráfico en las grandes vías metropolitanas. Aquí tenéis una evolución un poco de lo que llamamos el anillo metropolitano alrededor de Barcelona ciudad, las principales vías de alta capacidad. Y bueno, ya estamos en prácticamente 95% de la situación previa a la crisis derivada de la pandemia. Bueno, aquí también tenemos un problema, ya lo veremos, pues que esto está generando pues, los problemas y los impactos que ya de por sí ya tiene, ¿no? el uso del vehículo privado motorizado. Sin embargo, pues por otro lado, la pandemia y el impacto dijéramos, ha hecho resurgir o impulsar aún más pues, los modos de transporte, medios de transporte pues, que hasta ahora pues, no tenían tanta visibilidad o se estaban, dijéramos, iniciando, ¿no? Como es el uso de la bicicleta o vehículos de movilidad personal.
Aquí también, pues bueno, en el caso de Barcelona y demás, pues toda la red de bicicleta pública, el Bicing y demás, pues ha tenido un impulso importante a partir del estado de la pandemia. Así que es cierto que durante el estado de alarma, pues la oferta disminuyó, pero luego ha seguido creciendo y potenciándose el uso de la bicicleta, tanto a nivel de la ciudad de Barcelona como en el resto de la red pedalable que hay en el ámbito metropolitano, ¿no? Y bueno, esto es destacable también, y bueno, también ha acompañado, como veremos ahora, pues de las diferentes acciones que se han impulsado desde las administraciones locales, metropolitanas o desde la misma Generalitat, ¿no? A nivel regional. Y también quería mostrar que también hay este cambio en la movilidad ha impactado fuertemente también por ejemplo, en el tema de la calidad del aire, ¿no? Se notó muchísimo la disminución del tráfico motorizado en Barcelona ciudad y en el ámbito metropolitano generó paralelamente una mejora en los niveles de emisiones de partículas de NO2. Dijéramos, aquí veis claramente desde el inicio de estado de alarma hasta el fin de estado de alarma, pues la diferencia notable en las emisiones, de hecho en la concentración, las emisiones de la concentración registrada en la red de calidad de aire del área metropolitana, ¿no? Y como ahora, dijéramos, vuelven particularmente en el caso de NO2, vuelven a subir los niveles por encima, dijéramos, de lo que está establecido, ¿no? De los 40 microgramos metro cúbico. Es una cuestión también a tener en cuenta, dijéramos, básicamente para enfatizar aún más el hecho de que pues, está totalmente demostrado que la calidad del aire está vinculada a un mayor uso del vehículo privado en las ciudades, ¿no? Quería continuar un poco, aparte de estos impactos, pues qué es lo que se está haciendo durante estos meses de pandemia, qué se está haciendo ahora actualmente, y bueno, pues como en otros ámbitos, pues tanto desde la administración local, desde el Ayuntamiento de Barcelona, como desde el ámbito metropolitano a través del área metropolitana y de las diferentes administraciones regionales y locales, pues se han impulsado diferentes planes de forma muy urgente, dijéramos que integraban medidas para dar respuesta inmediata y urgente a las necesidades de movilidad y sobre todo de utilización de espacio público para mantener esta distancia física que requería el poder, dijéramos, en minimizar la difusión o, dijéramos, del COVID, del virus. Y entonces, tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona, pues impulsó un plan de medidas de movilidad. Esto ya fue en el mes de mayo, dijéramos, pero ahora continúan trabajando en este sentido y, por ejemplo, hace nada, recientemente, la semana pasada, pues se aprobó un pacto para fomentar, por ejemplo, una nueva movilidad laboral en Barcelona, en el cual se focalizaba más en aspectos ligados a la flexibilidad horaria, al potencial del teletrabajo. De hecho, el teletrabajo, bueno, vemos que es una cosa, dijéramos, bastante habitual ahora ya entre muchas de las empresas, pero pensemos que en el ámbito metropolitano el teletrabajo establecido como tal nada más afectaba entre un 2 y un 3% de la población activa trabajadora. Por lo tanto, ¿qué porcentaje, Maite? ¿Puedes muy repetir? poco, de un 2 a un 3%. Vale. Muy poco. Sí, entonces es uno de los parámetros en los que se está trabajando a nivel de pacto con los sindicatos, fomento del trabajo, etcétera. Y entonces, bueno, pues esto es una de las cuestiones también a impulsar. Y un tema más de la flexibilidad horaria, de cambiar un poco las pautas de entrada y salida a los trabajos para disminuir la punta horaria, sobre todo por el tema del uso del transporte público, ¿vale? Porque, bueno, aún no llegando al 60% de demanda previa, continúan teniendo problemas o continúan habiendo problemas en las horas punta, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, pues bueno, y han hecho muchas actuaciones que seguramente habéis visto en el espacio público, como construcciones de carriles llamados tácticos, pero que, bueno, previsiblemente algunos de ellos también se mantengan, aumento del espacio público, ha sido bastante común en diferentes ámbitos metropolitanos. En el caso, por ejemplo, del área metropolitana de Barcelona, también se impulsó un acuerdo entre todos los municipios, los 36 municipios que la conforman, para potenciar y, dijéramos, anticipar temporalmente algunas de las medidas que ya se contemplaban en el Plan Metropolitano para la Movilidad Urbana,
pero dijéramos que requieren ya, por esta situación de pandemia, un impulso más decidido, ¿no? Y entre partes de estas actuaciones, bueno, que de hecho son hasta 23 actuaciones que recojo aquí, bueno, ya estoy a compartir y demás, pero básicamente lo que intenta es anticipar y programar con mayor antelación algunas de estas actuaciones que ya se estaban trabajando, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, pues mira, ahora recientemente ya se han salido subvenciones para distribución de última milla con vehículos más sostenibles, actuaciones vinculadas a temas de zonas de bajas emisiones locales. Se continúa impulsando en cualquier caso una movilidad sostenible, una movilidad saludable, etcétera. Por lo tanto, dijéramos, esta lógica y este modelo de movilidad que se quiere para el ámbito metropolitano, independientemente de la pandemia y en cierta parte impulsada también por esta situación, se continúa queriendo por parte de las administraciones, por parte de las políticas públicas, y bueno, se están trabajando estas cuestiones. Por ejemplo, a la zona de bajas emisiones que estaba planteada iniciarse el 1 de, bueno, en abril de este año, se tuvo que posponer, dijéramos, toda esta cuestión, pero ya a partir del 15 de septiembre vuelve a ser válida, comienzan las sanciones en el caso de que pues, dentro de esta zona de bajas emisiones en el interior de las rondas de Barcelona se circule con un vehículo que no tenga etiqueta ambiental, dijéramos. Por lo tanto, continúan desarrollándose este tipo de actuaciones. Ha dado pie, por ejemplo, a comenzar a plantear, y de hecho se ha puesto en marcha un carril busvado en una de las vías de acceso a Barcelona, que estaba ya planteado desde hace muchos años, pero no había manera de tirar adelante. Pues la situación de la pandemia ha hecho que se impulsaran este tipo de actuaciones con mucha más agilidad que antes. Entonces, bueno, a partir de aquí se están desarrollando todo este tipo de acciones, pero el escenario futuro y qué perspectivas hay, bueno, realmente es lo que comentaba. De momento hay poca información sobre cambios en comportamientos de la movilidad de las personas del ámbito metropolitano de Barcelona. Algunas de las encuestas que se han realizado pues prevén que igualmente a futuro y de cara al 2021 pues se deje de utilizar, de hecho hay algunos números, ¿no? Que un 20% de los usuarios habituales de transporte público dejarán de utilizarlo, de hecho algunos pasarán a vehículo privado, pero otros pues, pasarán a otro tipo de medios de transporte, pero bueno, es una demanda a tener en cuenta y sobre todo por lo que comentábamos, por el déficit que se pueda generar, porque aún no teniendo esta demanda, la oferta sigue ofreciéndose a la ciudadanía. Y bueno, ahora, por ejemplo, estamos desarrollando la encuesta de movilidad en día laborable, que es una operación que promueve la ATM y que se realiza de forma anual. Y de esta encuesta esperaremos tener información más detallada de cómo se está moviendo la población y de qué perspectivas tiene de cara al año que viene. O sea que yo creo que de aquí tendremos también una fuente de datos importante para analizar y para tener en cuenta y para prever a qué políticas podemos desarrollar a corto plazo, a corto y medio plazo. Y bueno, tenemos otros temas también candentes sobre la mesa y que también ha pasado en otros ámbitos metropolitanos, como el tema del comercio electrónico, el impacto que está generando en la ciudad sobre el uso de ocupación del espacio público. Las perspectivas es de aumento continuo del comercio electrónico por parte de ciudadanía, en general de todo tipo de sectores y actores. Y bueno, aquí ya se está comenzando a hablar, de hecho existe en la ley de comercio catalana, existe la posibilidad de tasar al comercio electrónico por esta presión que se ejerce y sobre todo por la movilidad que genera, y se está comenzando volviendo a plantear estas cuestiones. Y luego, por ejemplo, otro tema también que quería compartir es que, bueno, aquí también tenemos un hándicap, es que a partir de enero del 2021 en el ámbito metropolitano finalizan la concesión de peajes en 3 de las vías de alta capacidad del entorno metropolitano, y si no pasa nada, dejemos de desaparecer el peaje con las impacto que tendrá en el uso de estas vías, que la previsión es de aumento de movilidad.
Por lo tanto, aquí también tenemos un tema a debatir, se está debatiendo qué se hace sobre el modelo de peajes o de modelo de tarifación de esta red viaria que tenemos en este entorno metropolitano. O sea, que dijéramos que a corto plazo, en estos meses finales de año y los que vienen del año que viene, se juntan muchos aspectos complicados, complejos de solucionar, juntamente con el tema de la pandemia, que ya de por sí, bueno, dijéramos, está generando una situación muy complicada. Muy complicada. Perfecto, Maite. Muchas gracias, Maite, por la explicación. Aparte, era justo, estuvo orientada hacia lo que pretendíamos y queríamos. En principio, antes de pasarte alguna pregunta, una pregunta mía. Nombraste la encuesta de movilidad de días laborables. Esta encuesta, ¿cada cuánto ustedes la realizan y qué tipo de datos recogen? ¿Y qué hacen luego con esos datos? Esta encuesta se inició en el año 2003, es una encuesta anual, llevamos ya 18 ediciones. La promueve la ATM, la Autoridad del Transporte Metropolitano, es un consorcio que agrupa a todas las administraciones competentes en el transporte público y operadores. Y con esta encuesta lo que recoge es, por un lado, las pautas de movilidad en un día laborable tipo, ¿vale? Y luego, por otro lado, recoge valoraciones y opiniones respecto a pues, determinadas cuestiones en el ámbito de movilidad, desde valoraciones de la red de transporte público hasta bueno, opiniones y percepciones de diversos temas. Por ejemplo, en este año, y dado que estamos en situación de pandemia y el tema del COVID copa muchas de las temáticas y políticas, pues esta segunda parte de opinión se ha centrado particularmente en intentar captar los cambios de comportamiento a corto plazo para el año que viene de la población residente. Esta encuesta se hace a nivel de la provincia de Barcelona. Es un ámbito bueno, que engloba prácticamente 6 millones de personas. ¿Vale? Entonces, es anualmente. A partir de aquí, pues se hace una serie de análisis e informes tipo y luego algunos análisis particulares. Bien. Y otra consulta. Has nombrado en varias ocasiones, bueno, Barcelona tiene el área metropolitana de Barcelona tiene una gobernanza particular, institucional, político-institucional, muy aceitada, que por lo pronto desde este lado del mapa se ve con cierta envidia, pero de lo que es el AMBA nuestro, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires. Pero digo, la nombraste en distintas ocasiones, evidentemente intuyo que ha estado muy activa en cuanto a generar reuniones y acuerdos sobre distintos puntos. Y en este sentido, primero, si tenés algo más para acotar en esta línea, algún otro ejemplo de concertación o de concertación de acuerdos y de políticas de gestión de la pandemia. Y por el otro lado, me parece interesante esto que planteabas de la tasa de tasar el comercio electrónico en tanto y en cuanto implica un uso no regulado, por lo pronto, no ordenado, no previsto del espacio público, ¿no? ¿En qué medida, si recién se están iniciando las conversaciones, o en qué medida te parece que puede llegar a haber acuerdo de una cierta regulación en relación a eso? A ver, respecto del primer punto que comentaba sobre temas de acuerdos y demás, los más relevantes a nivel interadministrativo que existen, que se han dado, dijéramos, es el acuerdo metropolitano que comentaba, el acuerdo metropolitano para la nueva movilidad, en el que involucraba a los 36 municipios y que fue promovido por el área metropolitana de Barcelona. Y luego el que, si dijéramos, dentro del Ayuntamiento de Barcelona se promovió a través del Pacto para la Movilidad, que derivó en dijéramos, conjunto de medidas para hacer frente a la pandemia, a la situación de COVID.
Este último que también anunciaba que han impulsado el Ayuntamiento de Barcelona sobre el pacto en la movilidad, específicamente sobre temas de movilidad laboral, también es muy relevante porque ha hecho partícipe al sector más económico, a los sindicatos, etcétera, ¿no? Este también es muy relevante. Es una cuestión, dijéramos, el tema de la movilidad laboral es una cuestión pendiente, muy difícil de atacar. Se lleva trabajando también desde el sector de la movilidad, tanto desde ATM, desde los ayuntamientos, etcétera, esta cuestión, porque es el que mayor impacto tiene en general en nuestras ciudades y a nivel de calidad ambiental, etcétera, la movilidad que genera esta movilidad laboral, aparte ya por supuesto el tema de la siniestralidad viaria y demás. Y es muy relevante este último, el pacto que se ha acordado desde el ayuntamiento. También es cierto que, dijéramos, en estos pactos que se han acordado desde la administración local, la figura de la Generalitat como gobierno regional, dijéramos, han ido, dijeron, paralelo, no se ha estado informada además de todas estas situaciones, pero no ha participado estrictamente de estos pactos, de estos acuerdos. Respecto al otro tema que comentaba sobre la tasa al comercio electrónico, bueno, dijéramos que ya llevamos años trabajando en esta situación. Y la situación de pandemia, el impacto, el crecimiento que se ha dado sobre el comercio electrónico ha impulsado que verdaderamente empiecen a existir unas mesas de trabajo sobre esta cuestión. Algo que hasta ahora no acababa de materializarse. A corto plazo no lo veo, o sea, a corto plazo, es decir, no lo veo todavía una cuestión que se pueda aplicar rápidamente. Vale. Entran muchos factores. Aquí también el tema a nivel de actividad económica, bueno, ejerce mucha presión. Pero bueno, depende en qué administraciones se lo tienen más claro que otras, y entonces, bueno, hay Obviamente una tasa de administración local, de administración y de provecho local. ¿Te impactan las ciudades o sí? Sí, en principio la ley de comercio establece que la administración local puede tener la potestad para aplicar una tasa. Claro. Entonces, la cuestión es que, bueno, el caso es que esta tasa pudiera ser finalista para potenciar medidas de movilidad sostenible o incluso de potenciación del comercio local, porque hay un impacto muy importante sobre el comercio local. Están cerrando, aparte de la pandemia, pero ya de por sí la demanda en los productos de comercio local pues, bueno, está disminuyendo mucho por el comercio electrónico, ¿no? Claro, claro. Además, Barcelona venía trabajando mucho, el ayuntamiento específicamente, la idea de ciudad de proximidad, ¿no? Con lo que conlleva desde el punto de vista de fortalecer los comercios locales, ¿no? Entonces, claro, ahí es cierto. Sí. Lo que de hecho, en la situación de pandemia, en estos meses que llevamos, desde promoción económica, se ha llevado a cabo diferentes campañas para impulsar este comercio de proximidad. Vale. Bueno, Luisa, Maite, yo quería recoger una pregunta que justamente también era una de mis inquietudes que quería preguntarle a Maite. Justamente Luis Alperín pregunta, ustedes decidirán si corresponde, por supuesto, qué implicancias se experimentan sobre el transporte con el avance del modelo de las supermanzanas, esto que habla Salvador Rueda, que han empezado a implementar en Barcelona y que la verdad que, bueno, para nosotros es un modelo que se vuelve viable para ciertas áreas de la ciudad. Principalmente nosotros en el área metropolitana tenemos sectores que son muy problemáticos, inviables de aplicar este proyecto o modelo, pero sí en Cava, en ciertas zonas, puede ser de extrema utilidad. A ver, se sigue, dijéramos, el modelo de ciudad y el modelo de movilidad continúa planteando, dijéramos, la extensión de las supermanzanas a diferentes ámbitos de Barcelona. De hecho, no tan solo los de Barcelona, sino el concepto en sí se quiere extender al ámbito metropolitano.
Y de hecho, en el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana ya se planteaban determinados ámbitos, ya, bueno, que podríamos llamar como zonas sensibles, zonas urbanas sensibles, en los que este modelo de supermanzanas que había comenzado Barcelona podrían extenderse. Por lo tanto, se continúa pensando que es una opción viable como el modelo de ciudad y modelo metropolitano y extender en otros ámbitos. O sea, y, digamos, se continúa trabajando en este sentido. Sí, sí. Acá Inés Smith también nos dice, muy interesante, la tasa de comercio electrónico, y sobre eso también me gustaría consultarte con este tema de las regulaciones en función a los deliveries y justamente cómo se hace posible o viable estas tensiones políticas económicas, o si existirá alguna forma de poner algún tipo de protocolo de urgencias, de implementar algo que restrinja también ciertos horarios para poder diseñar el espacio público en esta alta confluencia que implica actualmente, justamente en el momento de pandemia, y los deliveries. Bueno, es una buena cuestión. La verdad es que actualmente no existe mayor limitación dijimos, a distribución por comercio electrónico que cualquier otro tipo de distribución no asociada a comercio electrónico. Hasta ahora no se ha, dijéramos, hecho hincapié en este sentido, y es lo que comentaba antes. Hay mucha presión desde el sector económico, desde los grandes distribuidores, en que esto, dijéramos, vaya un poco para largo. Y bueno, de hecho, también hay que pensar un poco en que no toda la población, no toda la ciudadanía es consciente del impacto que está generando el hecho de que con un clic tú puedas comprar lo que básicamente quieras. Y entonces también es una cuestión que es, bueno, dijéramos, ha de haber, yo creo que habría de haber como un pacto de ciudad a diferentes ámbitos, porque afecta muchas cuestiones, y yo creo que todavía tiene un poco de inmadurez para poder ejercer este tipo de restricciones en los horarios de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se está, difundiendo un poco estos impactos entre todos los implicados, y yo creo que, bueno, a medio o largo plazo sí que dará resultado, bien sea por una tasa, bien sea por un tema por ejemplo, ahora están impulsando mucho la distribución de última milla con vehículos más sostenibles, impulsando temas de microplataformas de distribución urbana. Yo creo que esto a la larga, a medio o corto plazo, se verá más en nuestras ciudades, ¿no? Claro, bueno, porque hablaste... Sí, perdón. Sí, disculpa. Luisa, sí. No, es que justo había ella comentado sobre el tema de las regulaciones, y la verdad que eso es un gran desafío para poder implementarse por la amplia complejidad que implica la cantidad de actores involucrados, principalmente. Que creo que aquí mismo también todas las ciudades lo están sufriendo, o sea que es una cuestión generalizada. Sí, aparte, bueno, depende de qué distribución por comercio electrónico. Bueno, aquí ha habido, por ejemplo, una explosión de los distribuidores de bicicleta que están asociados a empresas tipo Globo y demás, con unas condiciones laborables que creemos que hay otras condiciones detrás que te tienen que abordar, ¿no? Sí. Pensaba un poco también, Maite, en un cierto antecedente que también tiene el ayuntamiento, sobre todo desde el último periodo de gobierno, en otro sector de políticas, como es el turismo en la ciudad, donde ha habido un intento de reordenar, incluso de limitar ese uso del espacio público en determinadas zonas, en determinados barrios, ¿no? Donde empieza a colisionar con la vida barrial del vecino, ¿no? O la vecina, y me parece que, bueno, hay un cierto antecedente. Sé que es difícil trasladarlo a otros sectores de política, sobre todo porque los actores cambian, los actores más poderosos, ¿no? Sí, es cierto. ¿No? Ese tipo de acuerdos se ha podido llegar en algunos casos particulares. Bueno, a ver en este caso si se puede llegar, ¿no? De alguna manera
abordar desde diferentes perspectivas y llegar a buen término, ¿no? Porque la verdad es que está generando un impacto muy importante. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta más, si no, te agradecemos y te liberamos. ¿Hay algún otro comentario? No, no hay otro comentario, solo Inés, que valiosa la reflexión y el aporte. Así que bueno, desde ya te agradecemos, Maite, un gusto enorme tenerte como oradora. Yo me podré quedar un poquito para escuchar a Sonia y luego, pues si no me veis, ya os despido por el chat. Si queréis, os compartiré la presentación que he hecho, os la puedo enviar. E incluso si tenéis interés, la ley de comercio catalana, en que recoge algún tema sobre la tarifación y demás, también. Perfecto, sí. Luego la comparto y buscaremos esa información. Ya luego por mail te escribimos. Exacto. A propósito de esto. Muchísimas gracias, Maite. Bueno, muchas gracias, Maite. Y ahora damos la palabra. Sonia, cuando quieras. Sí. A ver, bueno. Hola a todos y a todas. Quiero agradecer a la UNDAB, quiero agradecer a Silot por esta invitación y además, por supuesto, muy agradecida a los conceptos que virtió recién la colega Maite Pérez, que nos llevan a, bueno, lamentablemente hacer comparaciones que a veces son un poco odiosas entre áreas metropolitanas, pero que evidentemente se imponen en el momento en que nosotros decidimos qué hacer justamente en situaciones de pandemia y de pospandemia con algo que ya venía, digamos, con una problemática estructural muy importante, como es el caso del área o de la región metropolitana de Buenos Aires, pensando en su extensión máxima. Yo voy a compartir con ustedes una breve presentación. Vamos a ver si la podemos abrir. Sí, acá estamos. Para poder justamente analizar esta temática. La temática que en este caso pensé llevarlo sobre lo que es movilidad selectiva. A ver si la podemos ver en la pantalla. Están viendo la pantalla completa, ¿verdad? ¿Por qué movilidad selectiva urbana? Bueno, lo vamos a pasar. Y el redescubrimiento del área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, cuando hablamos de movilidad selectiva urbana, es porque prepandemia, evidentemente, lo que para nosotros es esta región metropolitana de Buenos Aires, que es una mega región, porque es el área metropolitana de Buenos Aires, o la región metropolitana Ciudad de Buenos Aires y 41 municipios que conforman una unidad funcional, que además, si lo vemos a nivel país, a nivel nacional, es una nube que además se extiende hacia lo que sería el área metropolitana de Rosario y hasta las, digamos, área metropolitana de Santa Fe, si pensamos en la cantidad de viajes y los intercambios permanentes, diarios, cotidianos, que se dan en esta mega región. ¿Por qué hablábamos de movilidad selectiva? Porque, bueno, pensando solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es en la ubicación que tenemos a la derecha, ¿no es cierto? Y sus 41 municipios, tenemos una movilidad que era prepandemia de más de 3 millones de habitantes entrando todos los días en la ciudad de Buenos Aires, más de 20 millones de viajes cotidianos, de los cuales alrededor de más 11 millones están en medios de transporte público, en condiciones de verdaderamente inadecuadas en cuanto a niveles de confort, a niveles de seguridad, a calidad ambiental y demás, precisamente porque esta situación del transporte en la región metropolitana
no condice con todas las mutaciones socioterritoriales que en las últimas décadas se han venido dando justamente en esta gran área metropolitana, que además sí tiene su, digamos, correlato con otras áreas metropolitanas del Mercosur, que evidencian también una seria problemática a nivel de transporte. Precisamente, en los corredores metropolitanos, las problemáticas ambientales y socioterritoriales nos muestran que hay una extensión incontrolada del crecimiento, donde la tríada urbanizaciones, en el caso de Buenos Aires, urbanizaciones privadas, movilidad, nuevas centralidades, conforman un sistema que está mostrando esa expansión sin confines que va llevando a una condición de desigualdad en situación de desarrollo urbano, en situaciones de fragmentación en el ordenamiento territorial y en esto que llamamos esa movilidad selectiva. O sea, que determinados sectores de la población, desde los, digamos, límites más externos de la región metropolitana, o sea, de esa periferia expandida, se transportan diariamente en vehículos particulares con altos niveles de congestionamiento en lo que serían estos corredores metropolitanos, y por otra parte también una masa importantísima de población hace ese mismo trayecto en medios de transporte público, aumentando también los niveles de congestión, los niveles de calidad, digamos, con factores negativos para la calidad ambiental, y por otra parte de aspectos de no funcionalidad del transporte metropolitano. Justamente en esta región metropolitana que avanza hacia el norte, en ese eje fluvial hacia el Gran Rosario, y avanza, y obviamente tiene, digamos, una vinculación directa más allá de lo que sería la conurbación de La Plata, Berisso de Ensenada, nos está mostrando que para los estudios en cuanto a movilidad urbana, movilidad metropolitana y movilidad interregional, no estamos a la altura de las circunstancias. Estaba escuchando que nuestra colega Maite hablaba del plan de movilidad metropolitana, y nosotros podemos hablar de un estudio preliminar de transporte metropolitano de la década del 70 y pico, podemos hablar de un plan de transporte que sí se volvió a retomar en sucesivos, digamos, estudios como el Plan Estratégico Territorial y demás, y en la última gestión de gobierno, pero que evidentemente no ha podido llegar a ¿qué? A analizar o a hacer un planteo de propuesta para esa movilidad urbana metropolitana que esté justamente contemplando estas necesidades de traslado de la población. Por otra parte, también vemos que tenemos una agencia metropolitana de transporte, pero que si bien existe, digamos, como digo yo, en los papeles, sus acciones no han llegado a dar algunas respuestas concretas. Entonces, prepandemia ya teníamos un serio problema en cuanto al traslado de esa población, que para sus actividades cotidianas, para lo que sea actividades laborales, y además otro tipo de actividades como estudio, abastecimiento, acceso a áreas al sistema de salud y demás, forzosamente necesita trasladarse, y estamos mostrando la debilidad que existe en la respuesta que se da a nivel del sistema de transporte, pero más allá del sistema de transporte. Lo que se está poniendo en crisis es que hay una fragmentación entre lo que podría ser una planificación integrada para el área metropolitana y para contemplando los aspectos sectoriales, como puede ser la planificación del transporte y la movilidad urbana. Justamente lo que nos estamos viendo es que esta movilidad y esta reconfiguración, en este caso a nivel de esos corredores que están dados por autopistas metropolitanas, por vías de alta velocidad que se conectan con esas autopistas metropolitanas, y
con lo que sería la conexión en sí entre municipios y Ciudad de Buenos Aires, si bien está diagnosticado en cuanto a flujos y demás, lo que no tenemos es una buena propuesta para, bueno, cómo manejar esos flujos. De hecho, cuando se determina que digamos, los viajes van a ser, en el caso de Buenos Aires y en el caso argentino en general, solamente a partir de la cuarentena estricta para el personal esencial, o sea, aquellos trabajadores que cumplen funciones en seguridad, en salud y demás empleos que se consideraron esenciales y que el resto no podía entrar, bueno, evidentemente baja el uso del transporte público, baja la movilidad de los habitantes. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría que se queda en sus casas haciendo teletrabajo porque las universidades no están abiertas y los alumnos y los profesores tampoco están asistiendo porque hay una gran cantidad del sector público, ministerios y oficinas públicas y demás que también hacen teletrabajo, y entonces sí, se empieza con un 12% de ocupación del transporte público y se llega después, cuando se van haciendo sucesivas flexibilizaciones, a lo que sería un 28%. Pero aún así, lo que nosotros estamos viendo en este crecimiento y en esta expansión metropolitana es que, por un lado están centros tradicionales, por el otro lado tenemos centralidades emergentes en la periferia metropolitana y por otro lado tenemos necesidades de comunicación. Ahora, si esos centros y esas centralidades realmente concentraran una cantidad de actividades del sector terciario, del sector secundario y de los empleos de la región, no se estaría dando esta necesidad de viajar todos los días más de 2 horas para muchos de los habitantes de la región metropolitana, en la necesidad de ir a trabajar justamente a la ciudad de Buenos Aires o a los municipios de la Primera Corona. Y no hay, evidentemente, cuando nosotros hablamos de centros y de centralidades, lo que menos habría sería una descentralización, sino que evidentemente se sigue ese mismo concepto de, digamos, movimiento centrípeto hacia la ciudad primada. Evidentemente, cuando descubrimos esa realidad metropolitana, estamos descubriendo una metrópolis desbordada que ha incorporado fragmentos urbanos discontinuos en una periferia que llega más allá de los 100 kilómetros, desde contado el punto cero de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con una generación de una estructura reticular que no está armada en función de centralidades, de núcleos mayores a núcleos intermedios, o sea, una subsidiariedad y una complementariedad en cuanto a la planificación de esas jerarquías, que justamente es lo que no se da. Hay un desdibujamiento también de los límites interjurisdiccionales, porque en lo que sería movilidad urbana, no necesariamente quien vive en un municipio más alejado de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el caso de Pilar, o el caso de Escobar, o el caso de San Vicente, tiene su actividad cotidiana de trabajo, de abastecimiento, de educación o de lo que sea, dentro del propio municipio, sino que justamente lo que se muestra siempre es que estos millones de viajes que convergen y que se entrecruzan en el área metropolitana es precisamente porque no está acorde una planificación en cuanto a la distribución de la población, la distribución de los empleos y de las actividades que realiza esa población y justamente una movilidad que garantizara un buen desplazamiento, un desplazamiento seguro y sin problemas. Claro, cuando la pandemia y
cuando el virus, se habla de que el virus es de transmisión comunitaria y que la movilidad es un factor clave para esa transmisión comunitaria, es cuando descubrimos que existe un área metropolitana. Y entonces en los noticiosos y entonces en los programas de entrevistas, etcétera, en los medios masivos, se habla de justamente de esa de esa AMBA, de esa área metropolitana en donde la movilidad urbana y la expansión van de la mano y que sin tener una planificación. Si hubiera habido una planificación, evidentemente no estaríamos en una situación tan desfavorable. Por otra parte, si nosotros vemos ese contexto fragmentado en la movilidad, nos damos cuenta de la necesidad que existe desde estos, en este caso lo que se está mostrando son localizaciones que hacen a la expansión metropolitana en fragmentos urbanos que han sido obviamente generados por un sector inmobiliario, por un urbanismo de mercado que no tuvo freno desde los 90 hasta la actualidad y que ha llevado a una expansión metropolitana no planificada. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos encontrar un plan de crecimiento o de expansión metropolitana, no lo vamos a encontrar en los últimos estudios, en las últimas 3 décadas, por lo menos, por decir algo. Y lo mismo, y realmente en este caso más complicado, es la localización de una estructura productiva que también converge en cuanto a conectividad hacia la región de Buenos Aires. En este caso no solamente estamos hablando de lo que es las vías de transporte automotor, sino también estamos hablando de un sistema de puertos y de un sistema aeroportuario que hace a este movimiento y esta necesidad cotidiana de movimiento que no puede estar reflejado en un soporte de movilidad metropolitana acorde con él. Entonces, nos encontramos con preguntas que nos hacemos para cómo poder repensar justamente la movilidad urbana interjurisdiccional con niveles de seguridad. Y esto viene digamos, no solamente pensando en la pandemia. La pandemia sí llevó al límite esta situación, pero la seguridad en la movilidad urbana, en la movilidad metropolitana, es una cuestión que para nosotros es una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en los accidentes de tránsito, porque lo podemos ver en la falta de confort, en las horas pico. Cualquiera de nosotros que haya tomado, no sé, el tren Sarmiento a las 6 de la tarde, desde 11 para ir a Morón, sabe lo que eso significa. Si puede llegar a acceder o no a un vagón, a entrar, ni siquiera un asiento, hablamos de eso. O cualquiera que tome el metro en las horas, a las 8 de la mañana, en alguna de las líneas de metro para ir hacia el centro, por ejemplo, desde Belgrano en la línea D para ir al centro, también sabe lo que eso significa en cuanto a condiciones de realmente que no están ni siquiera en el límite de lo aceptable, en el límite. Y después, entonces, otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuál es la estrategia entonces para la planificación integrada de usos de suelo junto con transporte? Que esa sería una de las formas de pensar. Y no solo por ahí, pensando en uso de suelo, también podemos pensar en cómo poder armar franjas horarias en función de las actividades generadas en esos usos del suelo. ¿Para qué? Para que el transporte pueda dar una respuesta satisfactoria. Y por otra parte, los aspectos, ¿qué aspectos entrarían en este caso, en el caso metropolitano? Aspectos multiescalares, porque no estamos hablando solamente de a nivel local o a nivel intermunicipal, estamos hablando de escalas mayores, escalas a nivel nacional e incluso escalas a nivel internacional, en el sentido de que hay un movimiento de pasajeros y de cargas que utiliza el sistema aeroportuario y que también tendría que ser considerado. Y a nivel multisectorial y multiactoral,
cómo deberían ser los dispositivos que tendríamos que considerar. Esas son preguntas a las cuales habría que dar respuesta. ¿A través de qué? A través de ejes de trabajo que se deberían canalizar, por un lado, en ese desarrollo urbano desigual que ha generado la mercantilización del suelo urbano y las lógicas diferenciales de suburbanización. Por otra parte, a nivel de, digamos, como eje de trabajo, a nivel de la fragmentación territorial, en cuñas de riqueza, en bolsones de pobreza, que en estos, a lo largo de estos corredores metropolitanos vamos encontrando con zonas bien abastecidas por transporte y con zonas desabastecidas y carenciadas totalmente de estas infraestructuras. Y una contraposición que hay entre centralidades, y la movilidad justamente como factor de inclusión o como factor de segregación entre esas centralidades. ¿Por qué? Porque hay centralidades que nos permiten una comunicación fluida entre ellas y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o la ciudad de La Plata, y otras centralidades en donde eso no se da. Por otra parte, esta expansión sin confines, y me gusta mucho ese término, se lo tomo prestado a Oriol Nelo, que ha escrito bastante sobre el tema. ¿Por qué? Porque también estudia regiones metropolitanas y habla de esa expansión sin confines. O sea, en la medida que se sigan extendiendo infraestructuras para canalizar, digamos, esa movilidad, parecería que no hay un límite a ese crecimiento y no hay una manera de ordenar o de manejar ese crecimiento. Entonces, sobre esa expansión sin confines nos aparecen otros elementos sobre los que deberíamos trabajar, que serían las vías de alta velocidad como conectores, que sería esa suburbanización, por ejemplo, la más importante en el caso de extensión de la mancha urbana sería el crecimiento de las élites en complejos residenciales, pero también es no solamente parte de esa suburbanización de las élites, va acompañada también de una suburbanización de clases populares que a pesar de la falta de infraestructura y del déficit habitacional, siguen en esa expansión metropolitana. Del uso intensivo del automóvil desde ya como forma de movilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se habló durante esta pandemia, se está hablando de que, bueno, que una forma segura de traslado entre el transporte público y el transporte privado es el transporte privado, y entonces evidentemente muchos usuarios y muchos habitantes del área metropolitana volvieron a manejarse con sus automóviles. Lo que habíamos visto en el momento de la cuarentena estricta, que solamente había que tener permisos para circular, para mover el automóvil, al irse flexibilizando nos está mostrando otra vez la cantidad de automóviles que convergen, por ejemplo, hacia la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente esta emergencia de áreas de centralidad periférica que también van a generar otro tipo, más flujos en cuanto al transporte y una ineficiencia del transporte público para llevar a una buena conectividad entre todos estos elementos. Bueno, son puntas, digamos, que habría que ir retomando si queremos verdaderamente pensar en una movilidad metropolitana funcional. ¿Para qué? Porque miren, si nosotros pensamos, y esto lo había traído a cuenta en una charla anterior, en lo que era el sistema metropolitano bonaerense, en la década del 70, se pensaba en una mega región que soportada digamos, con soporte en esa movilidad, formaba una franja fluvial, industrial, con una conectividad, con hasta un tren de alta velocidad que iba a unir los distintos municipios, desde La Plata hasta el área metropolitana de Rosario. Y eso aparentemente, que aparecía como un plan, que después no se siguió en su implementación, aparece
en los hechos, espontáneamente, con un avance justamente de esta región, en donde estamos además advirtiendo que estamos yendo desde lo público hacia lo privado. ¿Por qué? Porque las centralidades están también basadas en cambios de uso de suelo y están, en el caso de las nuevas centralidades, muy ancladas en los fenómenos de mercado y en ese avance del espacio público, pero digamos de dominio privado, uso de espacio público, pero generado, ¿por qué? Por nuevas centralidades a través de concentración de áreas de, digamos, de ocio, de consumo, y en las afueras, justamente en la periferia más lejana de la metrópolis. Tenemos también una transformación justamente en las prácticas urbanas en cuanto a la movilidad, en donde se busca una movilidad individual. ¿Por qué? Porque la movilidad a nivel colectivo, o sea, a nivel de sistemas, buenos sistemas de transporte, no da esa respuesta. Y obviamente nuevas topologías espaciales que van apareciendo de fragmentación y que se basan en esa movilidad. O sea, mientras haya una posibilidad de conexión, nos seguimos extendiendo en esos lineamientos. Entonces, a modo de conclusión, bueno, si tuviéramos que pensar una propuesta acorde con esta nueva normalidad, debería replantearse también esa irracionalidad de la expansión que genera millones de viajes diarios, ¿no?, que están realizados por los habitantes metropolitanos, digamos, condicionada también por estas nuevas formas de planificación y gestión que no han tenido en cuenta, por un lado, la movilidad urbana, interregional, intermunicipios, y que llevan a generar, que no han permitido, obviamente, generar esa situación de ciudades y de territorios sustentables, sino por el contrario, que estamos yendo a una gran mega región, de hecho, pero que no se sustenta ni en lo territorial, ni en lo ambiental, y menos aún en las políticas que deberían estar enfocadas, tomándola como una gran unidad funcional. Por eso es que hablo de, en el inicio hablé de redescubrir, estamos redescubriendo el AMBA y estamos dándonos cuenta de todas las falencias que durante muchas décadas venimos acumulando y están haciendo justamente de un problema o problemas estructurales que no se pueden resolver solamente para pasar, digamos, de una situación anómala como es la que estamos pasando a un periodo de mayor normalidad. En fin, bueno, es parte de, o sea, no vengo a traer soluciones, sino vengo a poner más en evidencia los conflictos que estamos sosteniendo y sobre los cuales, obviamente, desde la interdisciplina, desde las ciencias sociales, deberíamos estar trabajando todos mancomunados. Muy bien, gracias, y quedo a la espera de preguntas y las